Video grabado el 13 de abril de 2020. Guillermo Antonio Rivas, estudiante de medicina, cursando tercer año en la Universidad Experimental Rómulo Gallego. Principios básicos de la farmacología. Hay que definir fármaco como aquel medicamento o sustancia que puede inducir un efecto terapéutico o no terapéutico en el cuerpo y que éste se metaboliza en función a inducir el efecto. Mayormente se absorbe dentro del tejido o la mucosa del tejido gastrointestinal. Desde siempre, el humano o el hombre primitivo ha buscado una solución a los problemas que afectan la salud de la humanidad desde aquel momento. La farmacología cuenta con su historia, que parte de dos principios. La inicial, que existe desde la antigüedad y la Edad Media, y la edad moderna de la farmacología, donde aquí se estudia mediante experimentación del modo y el sitio de acción de las drogas, desde el uso, mejor dicho, del microscopio y de otros componentes que permiten el estudio bioquímico y fisiológico de los fármacos. Hay bastantes disciplinas que se rigen dentro del campo de la farmacología. Las dos más importantes para el ejercicio de la medicina son la farmacocinética y la farmacodinámica, pero existen también otras como la farmacometría, la farmacognosia y la toxicología. Para darle definición a la farmacocinética es el estudio de la absorción, la distribución, la metabolización y el desecho del fármaco. Desde otro punto de vista se tiene que la farmacocinética es la acción que ejerce el cuerpo sobre el fármaco. Una vez administrado el fármaco o el medicamento, la sustancia, este debe atravesar unas barreras naturales, que son las membranas celulares, que se hallan por encima de la célula. Estas membranas celulares se comportan de manera anfipática porque son de naturaleza lipídica. O sea, tienen dos capas, una encima de otra, con unos polos de colesteroles y proteínas integrales en todo su esplendor, que sirve como transporte de canales iones de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro a la membrana, a la célula. Los mecanismos de transporte para traspasar esta membrana son los siguientes: el pasivo y el especializado, donde el pasivo se divide de dos maneras: el transporte de difusión simple a gradiente de concentración y la filtración, que es un favor a gradiente de presión hidrostática. El especializado cuenta con tres, que es el activo, donde se requiere la inversión de energía de ATP; el especializado, donde se requiere la inversión de del transporte de una proteína para poder mover el fármaco, y la formación de vesículas mediante la pinocitosis. Una vez que esta barrera se atraviesa, toca la repartición de los medicamentos a lo largo de todo el sistema sanguíneo y de los diversos órganos y sistemas del cuerpo. Esta distribución no es más que la repartición de los fármacos a nivel del tejido. Para que el transporte sea efectivo o se ejerza, es necesario la unión hacia unas proteínas plasmáticas como la familia de las albúminas. El estilo de los fármacos son dos. El primero, que es la metabolización o la activación del fármaco, y posteriormente la formación de metabolitos, y luego el desecho. La metabolización de los fármacos ocurre en diversos órganos del cuerpo, pero lo más importante son, para este mismo, el hígado, mediante su sistema biliar, los microsomas hepáticos y el retículo endoplasmático liso, que consta de unas superproteínas o de la familia de las superproteínas del citocromo G450. Ahí hay dos fases dentro de este mismo, que es la activación del fármaco con las enzimas de los microsomas en función de la oxidación, la hidrólisis o la reducción de estos mismos. Una vez que el fármaco haya inducido su efecto terapéutico, este mismo se va a metabolizar formando un metabolito en función a que se pueda desechar de mejor manera, inactivándolo desde otro punto de vista. El segundo destino que corresponde a los fármacos es el de desecho. Esto se describe que es la excreción desde el sistema circulatorio hacia el interior del cuerpo. Los órganos que son responsables del desecho de los fármacos son los siguientes. El más importante de todos, el riñón, a las sustancias hidrosolubles a través de su filtración glomerular; el hígado, a las sustancias liposolubles a través de su sistema biliar; los pulmones, a las sustancias volátiles mediante los gases; la saliva, la piel mediante la sudoración y las glándulas mamarias. Bien, en contraste con la farmacocinética, que es el estudio de la acción que ejerce el cuerpo sobre el fármaco, la farmacodinamia se encarga de analizar las interacciones medicamentosas y las características que disponen los fármacos,
Asimismo, se define también como la ejerción que tiene el fármaco sobre el cuerpo, o lo que le produce el fármaco al cuerpo. Para que un fármaco tenga una actividad local o ejerza su acción, debe crear un complejo fármaco-receptor. Cabe destacar que los receptores son proteínas estructurales que se hallan encima de la membrana y en algunas ocasiones dentro de la membrana celular. Como los fármacos se adhieren a este mismo, se unen mediante enlaces covalentes o no covalentes, como lo son el enlace de Van der Waals y el enlace de puentes de hidrógeno. Las características que disponen los fármacos para ejercer su efecto terapéutico son las siguientes: potencia, que no es más que la dosis que se da administrada para efectuar una acción dentro del organismo. A menor dosis se dice que el fármaco es más potente. También está la afinidad, que es la probabilidad mayor o menor que tiene un fármaco de inducir o de unirse a un receptor. Y por último, la eficacia que tiene un fármaco de producir el efecto terapéutico. Esto describe que algunos fármacos son más eficaces que otros para tratar ciertas afecciones. Y de acuerdo con las interacciones medicamentosas que tiene el fármaco con los receptores y a su vez con el cuerpo, se tiene en cuenta que los fármacos pueden ser antagonistas. Los antagonistas se clasifican de dos maneras: los competitivos y los no competitivos. Esos son capaces de anular o inhibir la actividad celular. Por otra parte, los fármacos pueden ser agonistas. Estos son capaces de estimular la actividad celular. Estos antagonistas pueden ser parciales, capaces de estimular cierta parte de la actividad celular, y los totales, que estimulan completamente la actividad. De acuerdo a estas definiciones, las características y las interacciones que tienen los fármacos con el cuerpo son las siguientes: las sinérgicas, que no se trata más que de producir un efecto mayor al que se quiere, mediante el sinergismo de suma, aumentando las capacidades, y el sinergismo de potencia, potencializando las capacidades de los fármacos, sumando unos con otros. De acuerdo también al antagonismo, el antagonismo puede ser competitivo o no competitivo, como ya se describió anteriormente, y otra también es la utilización antibiótica de los fármacos o la utilización de antídotos. Esto no es más que la contrarrestación de los efectos tóxicos que tiene una sustancia dentro del cuerpo mismo. Los tóxicos, los antídotos pueden ser farmacológicos o químicos. Gracias.